Un gusto saludarlos nuevamente en la 4TV. Vamos a continuar con el análisis, con la cuenta regresiva, digámoslo así, de cara a la toma de posesión de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Al día en el que estamos grabando quedan 11 días para que esto ocurra. Por cierto que el día de mañana toma posesión Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, son días bastante dramáticos e intensos desde una perspectiva geopolítica. Y por si no hubiera sido poco lo que comentamos la vez anterior y la caracterización que hice de lo que representa Donald Trump, el comentario que hice relativo a eso creo que fue lo más llamativo, o por lo menos para mí, en el comentario anterior, que fue la controversia entre Steve Bannon, bueno, sí, la controversia que tuvo lugar entre Steve Bannon y Elon Musk, en donde Bannon criticaba a Musk en función de su respaldo de las visas para que puedan ingresar a Estados Unidos individuos, personas con alta calificación profesional, y que fue visto esto por Bannon como una postura globalista que va en contra de la defensa del proyecto de reconstrucción y reafirmación nacional de Estados Unidos. Pero ya digo, eso fue lo que de las cosas que a mí me llamaron la atención, además del atentado que tuvo lugar en Nueva Orleans el 1 de enero. No ha habido más acontecimientos. Yo esperaba que pudieran darse más acontecimientos de esa naturaleza, de ahí la alarma que yo detecté y que manifesté en mi comentario, pero en realidad no ha ocurrido otro atentado de ese tipo. Pero ahora, después de esto, Donald Trump ha seguido haciendo comentarios bastante alarmantes. En primera instancia, pues eso se tiene que tomar con cierta reserva, porque su personalidad de empresario y de negociador, en una primera interpretación, pues pueden ser estas declaraciones consideradas como una manera de provocar y de ir calentando el ambiente, digámoslo así, para a partir de ahí, pues él ejercer el poder, ¿no? Es decir, él es un claro ejemplo de lo que supone el liderazgo desde la fuerza, más que desde del convencimiento o la persuasión, que son distintas maneras de ejercer el liderazgo. El liderazgo de Trump claramente es el liderazgo desde la fuerza, sin perjuicio de que también tenemos que tomar en consideración el hecho de que Estados Unidos es la potencia más grande de la historia contemporánea. Puede que en declive de alguna manera, pero eso está todavía, falta mucho para que ocurra un colapso eventual, sobre todo en términos militares. Entonces, un primer comentario respecto de estos comentarios tan provocadores, tan vehementes, tan beligerantes de Donald Trump, pues se podría interpretar con este matiz que digo. En segundo lugar, hay que decir que una cosa es lo que se hace fuera del poder y otra cosa es lo que ocurre una vez que asumes el poder, tal como ocurrió en la administración previa de Trump, que también hizo una serie de declaraciones. Por ejemplo, lo del muro, que al final no ocurrió, o no ocurrió tal como él le hubiera gustado que ocurriera. Entonces ese es el segundo comentario que también hay que tomar en consideración. Pero en tercer lugar, pues digamos que tratemos de analizar lo que puntualmente dijo. Desde luego que no tiene ningún sentido hacer reduccionismos psicológicos de Trump, no, en el sentido de que la animadversión que puede producir en generarnos nos lleva a simplemente pues a etiquetarlo como un loco, como un sociópata, etcétera, y dejarlo ahí. Es un poco lo que pasa también con Javier Milei, que pues es una personalidad de sociópata ciertamente, pero en su momento intenté desmenuzar con rigor cuáles son los planteamientos que hace, simplemente para darle objetividad al análisis. Pues lo mismo tiene que ocurrir con Donald Trump. Los comentarios, el primer acontecimiento que inmediatamente llamó la atención fue la renuncia que anuncia Justin Trudeau en Canadá. Ese fue prácticamente el primer damnificado, digámoslo así, creo yo, del triunfo de Donald Trump, sin que haya tomado todavía la presidencia en Estados Unidos.
En el contexto de los ataques que hizo tanto a México como a Canadá, Trudeau inmediatamente se dirigió a Mar-a-Lago, que característicamente es muy simbólico, ¿no? Que está ahorita operando, digámoslo así, Trump desde Florida, que tiene tanto simbolismo para efectos de la relación de Estados Unidos para con América Latina y para con Cuba y Venezuela, por ejemplo, concretamente, particularmente para con Cuba, ¿verdad? Es muy claro el mensaje, creo yo, que se puede desprender del hecho de que su oficina de gestión está en Mar-a-Lago. Entonces ya inmediatamente fue a ver Trudeau a Trump a Mar-a-Lago y el resultado días después fue que él renuncia a la primera magistratura de Canadá. Este es un primer dato interesantísimo. Creo yo que Trudeau formaba parte del bloque woke, ¿no? Del bloque progresista mundial, digámoslo así. Lo que supone que desde esa perspectiva, pues yo no me reconocía como seguidor suyo, como fan suyo, sino más bien adversario ideológico. Recuerdo muy bien que cuando visitó México, pues creo que fue una reunión trilateral, creo, que vino Biden y Trudeau, me parece, y aquí estuvo con el presidente López Obrador, y me acuerdo que el presidente López Obrador dijo que encontraba similitudes o creo que fue Trudeau el que lo dijo, no me acuerdo, pero en fin, fue en el contexto de la reunión bilateral México-Canadá, y uno u otro dijeron que los dos encuentran una coincidencia en tanto que los dos son gobiernos progresistas. Y me acuerdo que está escrito en mi blog, por ahí puse un artículo y dije, no, México, o por lo menos desde mi perspectiva, el gobierno de López Obrador no es progresista, es un gobierno nacional popular, revolucionario, nacionalista, pero no progresista. Eso está escrito, lo tengo escrito, tratando de distanciarnos, ¿no? de la tendencia progresista que representa Trudeau. Y bueno, en fin, pues esta es una señal de que el bloque global woke, progresista woke, burgués neoliberal, pues va a topar con pared una vez que asuma Trump la presidencia. Entonces, ese fue el siguiente acontecimiento importante que llama la atención. Por otro lado, más sorprendente incluso fue el viaje que hizo el hijo de Trump a Groenlandia y el planteamiento que hace de adquirir Groenlandia, digámoslo así, que forma parte del reino de Dinamarca, con una población minúscula en realidad, pero un territorio enorme, Groenlandia. Entonces eso llamó inmediatamente la atención. Ese es un argumento que uno normalmente, este tipo de argumentos o de acontecimientos o de acciones políticas o geopolíticas, digamos que se estudian en la historia, ¿verdad? Es decir, es sabido que, por ejemplo, pues se le compró Nueva Orleans a Francia, etcétera, pero son acontecimientos que, ya digo, están como en los textos de historia. Fue verdaderamente sorprendente el hecho de que en 2025 se plantee adquirir un territorio como Groenlandia a comprárselo literalmente al reino del que forma parte, etc. Eso fue una declaración verdaderamente sorprendente. No es dable, creo yo, en aras del rigor objetivo, calificarle simplemente como una locura o como una ocurrencia. Yo creo que no lo es. Sin perjuicio de que sorprendió, ¿verdad? Lo que está pasando con Groenlandia, y después se suma también la idea de proponer que Canadá pasara a formar parte de la Unión Americana, ¿verdad? De la Federación Norteamericana, que se convirtiera en el Estado 51, pues también es una declaración totalmente sorprendente, muy provocadora. Esto es muchísimo más complejo, desde luego, que adquirir Groenlandia. Inmediatamente hubo reacciones de todo tipo. Se le planteó que se le hizo la pregunta a Trump de que si contemplaría la invasión, es decir, que esa adquisición o esa incorporación de Canadá, que es prácticamente imposible que ocurra, pero se le planteó que si tenía contemplada el uso de fuerza militar para eso, él dijo no, sería una invasión o una adquisición, digámoslo así, de tipo económica, ¿verdad? Es una guerra económica, digámoslo así. Entonces, ese es el segundo comentario que hizo. Entonces, Groenlandia y Canadá, que es el segundo conjunto de declaraciones totalmente pareciera escandalosas, pero eso tiene como objetivo algo que tampoco se tiene normalmente en nuestro radar, digámoslo así,
por su lejanía, que es el control del océano Ártico. Ese es el planteamiento geopolítico que está haciendo Trump. Desde luego que ya digo, no es ninguna ocurrencia ni ninguna locura, sino que tiene el objetivo de identificar al control del océano Ártico como una medida de rango estratégico geopolítico de primer orden. Recordemos que en el océano Ártico, donde está el Polo Norte, como es obvio, pues prácticamente es posible que casi se tocan Canadá y Rusia, casi se tocan. Y por ahí en ese espacio, en ese cuadrante, está Groenlandia, y por otro lado pues está Inglaterra y Europa. Es decir, el océano Atlántico es lo que separa a Europa de América, pero después el océano Ártico también lo separa, pero ahí es donde se juntan mucho más los dos continentes, el americano y el europeo. Y entonces claramente lo que ya está anunciando es la centralidad que va a tener el océano Ártico en la estrategia geopolítica y de seguridad de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Algo que también, pues normalmente nosotros, eso lo he comentado ya muchas veces, recordemos que desde la perspectiva de la corriente historiográfica que analiza las revoluciones francesas, norteamericanas e hispánico-americanas, a todo ese conjunto de procesos revolucionarios se les denomina revoluciones atlánticas, porque desde luego para América el océano Atlántico pues es el océano fundamental. De la misma manera en que durante la antigüedad y en la Edad Media, digámoslo así, el Mediterráneo fue el océano principal, pero desde luego que no son los únicos océanos del planeta, pero para efectos geopolíticos propios, el Atlántico prácticamente es el océano que nosotros tenemos, digámoslo así, en nuestros mapas y en nuestros análisis, sin perjuicio de que, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, para Estados Unidos, casi que fue tanto más importante el Pacífico por la guerra de Japón, China y Rusia para Estados Unidos, y de ahí toda la estrategia que se desplegó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. El Pacífico tuvo importancia geopolítica para México en el contexto del virreinato, porque eso también lo he comentado en su momento, y de hecho yo he planteado también en otros lugares, aquí mismo me parece que valdría la pena recuperar la centralidad que tuvo Nueva España en ese contexto, en sus estrategias de control del Pacífico, porque durante siglos el Pacífico fue un océano hispánico, literalmente, por el hecho de que en realidad la estrategia de la monarquía hispánica durante el siglo XVI y XVII, y de hecho la estrategia que impulsó la financiación de Colón por los reyes católicos, era la de hacer esa expedición y llegar al oriente por el poniente, ¿verdad? Rodear el planeta y tomar a los turcos por la espalda, literalmente, tomar al Islam por la espalda, y esta estrategia se vio modificada porque descubrieron el continente. Entonces, después de que ocurrió el descubrimiento de América, digámoslo así, el meridiano de la historia se desplaza hacia América. Ciudad de México se convirtió en uno de los preceptos fundamentales de la modernidad. Esto es lo que analiza Serge Brusinski en su obra. A través de la ruta pacífica, cuyas trazado de la ruta fue descubierto por navegantes españoles o novohispanos, particularmente Legazpi y fundamentalmente Urdaneta, Andrés de Urdaneta, que fue el que descubrió la ruta de regreso de Manila a Acapulco. Eso es lo que no podían hacer. Podían llegar a Filipinas, pero no podían regresar. Y es lo que estableció esa ruta pacífica, que es lo que los historiadores de ahora interpretan como la primera globalización. Entonces, desde esa puede ser interesante, esto yo lo pongo aquí sobre la mesa de análisis, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta quien lo quiera tomar en cuenta, puede ser interesante recuperar esa centralidad geopolítica que tuvo la Nueva España en el control en cuanto al control del Océano Pacífico. De alguna manera la presidenta, al haber dicho que en el siglo XVII precisamente lo que hoy es Estados Unidos se llamaba América Mexicana, es de alguna manera eso, es volver a la centralidad que tuvo. Lo que pasa es que no lo dijo, ¿verdad? No lo dijo como tal. Esto lo digo con todos los respetos, pero no lo digo como tal. Es decir, en el 17 éramos Nueva España. Y como yo ya he planteado, hay muchas cuestiones
que pueden recuperarse para apuntalar la posición nacional de México, siempre y cuando seamos capaces de desactivar la telaraña ideológica a la luz de la cual lo que ocurrió en esos 3 siglos fue opresión, dominación, martirio, dolor, violencia, etcétera, lo que ya he planteado muchas veces. De alguna manera la presidenta, al recordar la centralidad que teníamos o que tuvo todo esto en el 17, es una señal de eso, nada más que no lo dijo con todas sus letras, tal como yo lo pude haber hecho, por eso se pudo haber hecho, creo yo, ¿verdad? Modestamente dicho. Entonces, ahí la cuestión entonces es esta, ¿verdad? Pues el Pacífico y ahora el Océano Ártico está puesto, ahora lo ha puesto en la discusión mundial contemporánea. Donald Trump, al decir, nos interesa Canadá, hay que ver cómo va a operar esa estrategia, y el control de Groenlandia. Eso tenemos que ponerlo en la casilla del control geopolítico del Océano Ártico, que va a cumplir una función tan importante como la tuvo el Pacífico, el Atlántico o el Mediterráneo en distintos periodos de la historia. Entonces, ojo con el Océano Ártico. Por otro lado, también planteó el control de recuperación del Canal de Panamá. Esto hay que, desde luego, bueno, está el control, el control del Canal de Panamá. Igualmente escandalosa la declaración, el afianzamiento de las bases norteamericanas en las islas de Galápagos que están enfrente de Ecuador. Todo esto tiene que ver ahora con el control o la geopolítica del Océano Pacífico de cara a China. Creo que, digamos que la geopolítica del Océano Ártico tiene que ver con la geopolítica, sí, el enfrentamiento con Rusia, ¿verdad? O el contacto con Rusia, y lo que tiene que ver con el Canal de Panamá, las Islas Galápagos, tiene que ver con la geopolítica del Pacífico y el enfrentamiento y la guerra a muerte con China. Creo que ese es el marco global dentro del cual se tiene que interpretar lo que está ocurriendo con Donald Trump. China es la amenaza mayor de carácter de rango existencial que ha tenido Estados Unidos en su corta historia de 2 siglos y poco más. Esta estrategia del control de Panamá, lo dijo Donald Trump, el Canal de Panamá prácticamente está controlado por China, y eso tiene efectos en la dialéctica comercial devastadores. Además de que el Canal de Panamá, en Panamá está el Paso del Darién, que es una zona estratégica para los flujos migratorios, y entonces claramente hay que ver cómo va a ejecutar ese plan. Ahorita solamente lo está declarando, pero aquí la cuestión es que parece que va en serio, ¿verdad? Esa es un poco la moraleja que podemos por lo menos tomar nota de esto, ¿verdad? Si esto va en serio, entonces las cosas van a cambiar de manera drástica. Está reconfigurando el orden internacional, y bueno, pues hay que ver cuáles son las alternativas que tiene México. A lo mejor puedo dedicar las próximas intervenciones a eso, ¿verdad? Desde luego, obvio que si va a atacar a México, pues hay que defendernos y afirmar la firmeza, la fortaleza nacional, la soberanía y la independencia nacional, pero no podemos perder de vista el hecho de que estamos ante una potencia nuclear, y México no es una potencia nuclear. Ese es un problema fundamental de partida, ¿verdad? Y esto a lo mejor lo puedo dejar para la próxima intervención, pero nada más adelantaría, pues sí, ahora cobra sentido la idea de García Robles, que fue el que planteó el desarme nuclear en América Latina. Pues ahora podemos ver las consecuencias, ¿verdad? Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de defensa fuerte o de plantar cara a una amenaza de este tipo porque somos países sin ninguna fuerza nuclear ni atómica. Pregúntenle a Corea del Norte por qué no pueden, ¿verdad?, tumbar a Kim Jong-un. ¿Por qué no lo pueden hacer? Pues porque tienen la bomba atómica, precisamente, ¿verdad? Yo sé que estas son cuestiones muy serias, muy delicadas, pero se trata de analizar los datos con toda la crudeza posible. Pero bueno, eso lo puedo comentar en la próximas intervenciones para ver cuáles son los márgenes que modestamente, creo yo, puede tener en México de cara a lo que está por venir. Hay que considerar también, además del control de China del Canal de Panamá, tomar en consideración el hecho de otro enclave geopolítico fundamental del Pacífico, que es el puerto de Chacay en Perú.
El puerto de Chacay en Perú fue construido por la empresa estatal dedicada a eso, China, en Chacay, Perú. Es uno de los puertos más importantes del Pacífico americano, junto con Manzanillo, precisamente, y el puerto en California, Puerto San José, me parece que se llama. Es San José, Manzanillo y Chacay, en Perú, que es ya, digo, un puerto hecho con infraestructura e inversión china. Declaraciones del gobierno peruano plantean que se quieren convertir en la Shanghai de Latinoamérica. Chacay quiere convertirse en el Shanghai de Latinoamérica. Es una apuesta bastante agresiva, tanto china como del gobierno de Perú, que va a tener repercusiones geopolíticas tremendas, ¿verdad? Para efectos de la sobresaturación de mercancía china que estamos viendo por todos lados. Entonces, Canal de Panamá, Islas Galápagos y Puerto de Chacay son los enclaves dialécticos, o los enclaves o las variables que tienen que tomarse en consideración para comprender la estrategia de Trump de querer controlar el Canal de Panamá y la reafirmación de la presencia militar en las Islas Galápagos en frente de Ecuador. Alexander Dugin, el ideólogo y geopolítico ruso, que también hay que seguirlo, desde luego, hay que seguir lo que plantean los rusos. Aquí digamos que un poco señalando todos estos comentarios se añaden a lo ya dicho por Donald Trump, ¿verdad? Que fue el problema migratorio, la amenaza arancelaria, la guerra arancelaria, y por cuanto a México, y la declaración el anuncio o la amenaza de poder categorizar a los grupos, a los cárteles de narcotráfico mexicanos como grupos terroristas. A eso se añade todas estas medidas que está anunciando Donald Trump. Dugin plantea, entonces ya digo que hay que ver qué es lo que se analiza en China, qué es lo que se analiza desde Rusia y qué es lo que ocurre con el mundo islámico para ver las variables y las magnitudes fundamentales, cómo están interpretando estos reacomodos geopolíticos que está produciendo la llegada de Donald Trump. Dugin dice que ahora, con la emergencia de Trump, se tendrían que identificar dos tipos de expansionismo occidental, así lo dice él, occidental, entendiendo Estados Unidos, eso está por discutirse, habría que discutir eso, pero entendiendo Estados Unidos como ¿cómo decirlo?, como la máxima expresión o como la coronación del modelo de lo que es Occidente, que es lo que ocurrió en esa historia tan fascinante que ha tenido Estados Unidos. Eso no lo podemos negar. En cosa de 150 años, ¿verdad?, se convirtió en la principal potencia del siglo XX. Ahora está en un tete a tete con China y Rusia, pero China particularmente. Pero bueno, nadie puede negar la fascinación que produce la historia norteamericana, desde un punto de vista objetivo, ¿verdad? Ya digo que yo no soy norteamericano ni voto en Estados Unidos, así que yo lo que veo es analizar objetivamente las alternativas y la dialéctica interna. Entonces, él dice que hay como dos versiones de Occidente norteamericano, digámoslo así, que están colisionando y que van a producir una conflagración de alto calibre, digámoslo así, al interior de Estados Unidos, pero desde luego con repercusiones en el planeta entero. Esa es la cuestión, ¿verdad? Por un lado está lo que él llamaría, él llama el Occidente o progresista liberal, que es el proyecto globalista encabezado por Clinton, Obama, Kamala, BlackRock, que BlackRock prácticamente está en todos lados, por un lado, y él, que es de alguna manera lo que yo planteé en mi intervención anterior, cuando dije hay dos proyectos de Estados Unidos: el proyecto Make America Great Again, que es el que dice Dugin, el MAGA, ¿verdad? Es decir, el Estados Unidos progresista liberal, globalista, multicultural, anticristiano, digámoslo así, laicista radical, ¿verdad? Y el Estados Unidos MAGA, Make America Great Again, que es Donald Trump. Y es lo que yo había planteado en realidad había planteado en la cápsula anterior, cuando dije hay dos proyectos: el proyecto
nacional republicano, católico o protestante, y el que es Donald Trump, vinculado a la tradición norteamericana, ¿verdad? A los valores tradicionales de Estados Unidos, y el proyecto posmoderno, multicultural y progresista, que es lo que está manifestado en el Partido Demócrata. Y recordarán que yo recordando lo que dice Philip Roth en Pastoral Americana, y también lo plantea Steve Bannon, esto se vio este choque, el anuncio de estos dos proyectos que hoy estamos viendo, creo yo claramente, esa colisión, se manifestaron en el 69 con el alunizaje a la luna, que representaba un modelo de sociedad, y el Festival de Woodstock, que representa otro modelo de sociedad. Nosotros tenemos que analizar las alternativas de acción que tiene México. Creo que está por arrancar el verdadero marco dentro del cual va a tener lugar el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿no? Va a ser la relación con Donald Trump, lo cual pues, supone un desafío extraordinario. Ocurrió lo mismo con López Obrador, le tocó el gobierno de Donald Trump y además le tocó la pandemia. Entonces, el escenario es inquietante, digámoslo así, muy complejo, y tenemos que analizar con toda seriedad y rigor las alternativas que tiene México, partiendo de las fortalezas que tenemos y las debilidades que también tenemos. Así que bueno, pues yo dejo aquí esta intervención y nos vemos en próximas intervenciones para seguir analizando esto. Creo que la siguiente que haré, si es la siguiente semana, todavía estaremos en vísperas de que tome la presidencia Donald Trump, así que bueno, la próxima podrá ser otro comentario, a lo mejor analizando los escenarios que tiene México de cara al futuro. Nos vemos la próxima.